Bienvenidos a este panel de estudio. Nos hemos reunido varios ministerios con un propósito. Y el propósito es poder llevar a cabo un estudio acerca de las fiestas en el que podamos mostrar la posición bíblica y del espíritu de profecía en relación a este tema. ¿Por qué hemos decidido hacer esto? Porque hemos visto que hay muchos hermanos que tienen mucha confusión acerca de si deben ser guardadas las fiestas o no deben ser guardadas las fiestas. Así que lo que buscamos con esto no es imponer una verdad, sino que lo que hemos presentado a través del tema anterior y este tema pueda ser evaluado con oración, con una relación con el Señor y pesada la evidencia que se ha presentado aquí. En el día de hoy vamos a tener dos temas muy importantes. Uno va a ser presentado por el hermano Alfred Irizarry y el otro va a ser presentado por la antorcha profética por el hermano John García. Entonces, vamos a dar inicio a estos dos interesantes temas, pero antes de hacerlo, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, que el Espíritu de Dios nos dirija para que cada cosa que podamos decir sea para honrar y glorificar su nombre, y esperamos que las mentes de cada uno de ustedes puedan ser también iluminadas para recibir la verdad. Vamos a pedirle al hermano Jeffrey Mercado que por favor nos dirija en la oración. Amén. Vamos a orar. Oramos. Amante Dios y Padre eterno, alabado y exaltado sea tu santo y precioso nombre ahora y siempre. Le damos gracias, Padre, por el privilegio que nos da de tener parte en esta grabación que se está presentando por los motivos antes mencionados por el hermano Henry. Tú sabes cuáles son. Se han levantado en este tiempo final algunos hermanos tratando de hacer a la hermandad regresar en el tiempo. Te pedimos, Padre Santo, sobre todo que seas con las personas que les toca exponer en esta tarde, que tú los uses con poder, que les des claridad de pensamiento, Padre, reprende todo lo que no es tuyo y también sé con las personas que van a sintonizar esta grabación y dales claridad de pensamiento, Padre. Que todo lo que se presente en esta tarde pueda ser influenciado directamente por tu Santo Espíritu y que nosotros podamos comprenderlo claramente y vivir a la altura de lo mismo. En el nombre y por los méritos de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tratar de presentar a los panelistas. Ya en el video anterior pudimos ver quiénes participan, pero vamos a hacerlo nuevamente. Encontramos al hermano John García, al hermano Alfred Irizarry, a ver qué nos saluda por ahí. Encontramos al hermano Jeffrey Mercado, al hermano Juan Berganzo y encontramos también al hermano Claudio. Cada uno de ellos representando diferentes ministerios con los cuales cada uno de nosotros creemos que definitivamente las fiestas son sombras que quedaron en el pasado y que no podemos trasplantarlas a nuestro tiempo, al cristianismo. Así que vamos a dar inicio en el día de hoy y vamos a invitar al hermano Alfred, el cual va a exponer, y luego vamos a continuar con el hermano John García. Así que Dios les bendiga y el tiempo es suyo, hermano Alfred. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer poder estar hoy con ustedes. Quisiera retomar la dinámica del primer panel, regresando al texto de Daniel 9:27, que es uno de los textos que más se utiliza para promover la idea de que las fiestas están vigentes hoy día. Daniel 9:27 nos dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchos utilizan este pasaje para enseñar que las fiestas aún están vigentes, porque aquí Daniel no menciona a las fiestas o los sábados ceremoniales o esos sábados donde se hacían ceremonias, a las lunas nuevas, y por lo tanto que estas otras ordenanzas siguen aún en pie hoy día. Como que si la falta de su mención en este pasaje es evidencia de su vigencia. Básicamente es un argumento a base de ausencia. Los argumentos a base de ausencia pueden ser bastante persuasivos y en ocasiones pueden estar en lo correcto, pero esta clase de argumentación es imprecisa.
porque no es una evidencia explícita, y si uno no es cuidadoso, puede, por ignorancia, con facilidad cometer graves errores al utilizar este tipo de argumentos. Porque Daniel no menciona explícitamente otras ordenanzas, no significa necesariamente que solo el sacrificio y la ofrenda se son la cruz. Un argumento basado simplemente en ausencia no es tan fuerte como un argumento basado en exclusión. Por ejemplo, no es lo mismo decir a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que a la mitad de la semana hará cesar únicamente el sacrificio y la ofrenda. A diferencia de la primera declaración, la segunda explícitamente excluye otras cosas aparte del sacrificio y la ofrenda, y por lo tanto tiene más fuerza que la primera en excluir, ya que la primera declaración solo puede excluir otras cosas si esta misma ausencia se manifiesta en el resto del relato bíblico, lo cual, como vimos en el primer panel, no es así. Y es curioso que por lo general muchos de los que utilizan Daniel 9:27 para dar la falsa impresión de que debemos de guardar las fiestas, por otro lado reconocen que otras cosas asociadas a las fiestas, aparte del sacrificio y la ofrenda, cesaron en la cruz. Ellos reconocen que no es necesario circuncidarse, que no es necesario viajar 3 veces a Jerusalén, que no es necesario hacer muchos de los aspectos ceremoniales de estas fiestas, lo cual resulta ser una triste y tremenda inconsistencia. Estos argumentos a base de ausencia ameritan precaución, especialmente en el ámbito espiritual, donde se revela que la luz es progresiva y donde mayor luz puede ampliar el entendimiento en generaciones sucesivas. De hecho, el mismo libro de Daniel, en el capítulo 2, versículos 28 al 29, nos presenta a Dios como quien conoce y revela los misterios. Esta es una de las ideas más repetidas a través de este libro. Gran parte de este libro, de hecho, contiene profecías, como dice Daniel 12, que su entendimiento pleno iba a ocurrir en generaciones sucesivas, particularmente en la generación del tiempo del fin. La verdad, otra vez, es presentada como un desarrollo natural de lo que fue anteriormente revelado. Y en el primer panel vimos en parte que el sistema de sacrificios, bebidas, comidas, fiestas, sábados ceremoniales, lunas nuevas, entre otras cosas, fueron dadas para servir como figura, sombra e ilustración de algo venidero. Desde la caída de Adán, el plan de salvación fue ilustrado por medio de símbolos que apuntaban a un redentor y así sucesivamente, igualmente como se le enseñó a Abraham con su hijo Isaac. Pero no solo el sacrificio y la ofrenda era una figura como se le enseñó a Adán y a Abraham. En el caso de Moisés se le presentó la necesidad de hacer un santuario y que este santuario y todos sus utensilios eran figuras. Dice Éxodo 25, 8 a 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que no solamente el sacrificio, el santuario y todos sus utensilios eran una figura de algo por venir. Pablo nos repite la misma idea en Hebreos 8, 1 al 6. Dice él, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que otra vez, el sacrificio era una figura, el santuario era una figura, los utensilios eran una figura. Todo era un sistema de figuras que se hicieron para representar algo mejor, algo que iba a venir. Y en este pasaje Pablo agrega algo más, sino que el sacerdocio como tal era una figura que nos dice que estaba constituido, como dice el versículo 3, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios.
Por lo tanto, al morir Cristo, cesó la utilidad del sacrificio y la ofrenda que existía en representación del Hijo de Dios, y por ende todo lo que estaba constituido alrededor de estos. Otra vez, aquí nos dice que el sacerdocio estaba constituido para ofrecer el sacrificio y la ofrenda, y precisamente lo mismo se dice de las fiestas y los sábados ceremoniales. Por ejemplo, en Levítico 23, el versículo 37 nos dice, estas son las solemnidades, moedim, o fiestas, de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y aquí nos separa estas solemnidades del sábado semanal, que aparece en el versículo 38. Sin embargo, estas solemnidades, moedim, fiestas, que nos mencionan en el versículo 37, son agrupadas y nos dicen que estas están constituidas para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, presente, sacrificio y libaciones. En otras palabras, nos está diciendo lo mismo que vimos con el sacerdocio. El sacerdocio estaba constituido, Hebreos 8:3, para ofrecer sacrificio y ofrenda. Y aquí nos dice que estas solemnidades, moedim, fiestas, están constituidos para ofrecer ofrenda y sacrificio igualmente. Así que haciendo cesar estas cosas que aquí mencionan en el versículo 37, Cristo anula su obligación tal como hizo con el sacerdocio, que igualmente estaba constituido para ofrecer sacrificio y ofrenda. Y como todo este sistema está constituido alrededor de la ofrenda y el sacrificio, la declaración de Daniel no estaría excluyendo las fiestas, sábados ceremoniales, etc., pues precisamente describe la eliminación de la base sobre la cual todo este sistema estaba constituido, sobre el sacrificio y la ofrenda. Así que una vez el verdadero Cordero murió en la cruz, cesó todo para ser sustituido por otro sistema, el ministerio de Cristo, bajo una mejor ofrenda, bajo un nuevo pacto. Es así como Pablo nos habla del sacerdocio levítico. Hebreos 7, 11 al 12 nos dice lo siguiente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Finalmente, ante todo esto, muchos reconocen de que, no fue solamente el sacrificio de la ofrenda, sino el sacerdocio, el concepto del santuario, los diferentes ritos que se hacían, inclusive las fiestas. Sin embargo, dicen que los tiempos estaban por aparte. Los tiempos no eran sombras. Y usualmente se dice algo como lo que aparece en pantalla. Cristo murió en una fiesta, Cristo resucitó en una fiesta, el Espíritu descendió en una fiesta, el gran día de expiación empezó en una fiesta. Como que si esto fuera evidencia de que las fechas de los festivales y sábados ceremoniales en el Antiguo Pacto no son sombras. Como si uno esperaría lo contrario si fueran realmente sombras. Pero más bien al revés, el hecho de que estos eventos coincidan exactamente con el inicio de las fechas de estas fiestas o sábados es la prueba más fuerte en establecer que las fechas también son sombras. Como estudiamos en el primer panel, Pablo señaló al santuario celestial y todos sus servicios que se ministraban, incluyendo el día de la expiación, como una figura del ministerio de Cristo. Hebreos 9, 7 al 10. Pero toda sombra es una representación imperfecta de la figura de la cual es sombra. La Pascua del Nuevo Pacto no se tiene que repetir anualmente. Cristo murió una sola vez. De hecho, decir lo contrario sería poner la sangre del Hijo de Dios como teniendo la misma ineficacia de la sangre de los animales que se sacrificaban año tras año. El Pentecostés del Nuevo Pacto no fue limitado al periodo de tiempo del Pentecostés del Antiguo Pacto. Igualmente, como el gran día de expiación del Nuevo Pacto, que inició un 10º día del 7º mes, que correspondía al 22 de octubre de 1844. Sin embargo, estamos nosotros hoy día aún viviendo bajo el día de la expiación, lo cual si fuera estrictamente regulado por la sombra, no podría durar más de un día. Pero no es así con el gran día de expiación del Nuevo Pacto.
Queda claro que las fechas eran parte del sistema de sombras que fue clavado en la cruz. De hecho, las fechas fueron explícitamente llamadas sombras por Pablo en Colosenses 2, 16 al 17. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo o la sustancia, como dicen otras traducciones, es de Cristo. Noten que aquí a estas fechas se le denomina sombras, dice los días de fiesta, luna nueva o sábados. Estos moedim de Levítico 23:37 que existían aparte del sábado semanal, como menciona el versículo 38, fueron constituidos, como menciona el versículo 37, para ofrecer sacrificio, ofrenda, comidas y bebidas, y existían, otra vez, aparte, además de los sábados de Jehová. Así que en cuanto a estos tiempos o fiestas, la Biblia es súper clara. Las fiestas y los sábados ceremoniales, incluyendo las fechas de estas, cesaron junto al resto del sistema de sombras y figuras que cesó con la muerte de Cristo. Al cesar el sacrificio y la ofrenda, todo el sistema construido sobre ella cesó. Todas las sombras del viejo pacto cesaron de ser vigentes con la muerte de Cristo, pero los eventos proféticos a las que éstas señalaban no. Lo que fue clavado en la cruz fue la ley de ordenanzas de tipos de sombras, no los eventos proféticos que éstas señalaban. No es necesario seguir guardando las sombras, nuestra atención ha de estar en los eventos proféticos a las cuales éstas señalaban. El movimiento adventista se distinguió precisamente a entender claramente este punto, es decir, que las fechas señalaban realidades espirituales. En el conflicto de los siglos, página 450, repetidamente la sierva del Señor nos dice lo siguiente: los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en el que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debería verificarse. Noten que ella se refiere como a símbolos, a aquello que indicaba que el otoño iba a ser el tiempo en el cual esos acontecimientos iban a tomar lugar. Posteriormente dice, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que los 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, en aquella misma noche, fue aprehendido por las manos impías para ser crucificado e inmolado. Finalmente, asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento debían cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Así que se reconocía precisamente eso que estuvimos viendo en la Biblia, que el tiempo, la fecha, era parte del sistema simbólico, del sistema de sombras, del sistema de figuras que señalaban algo que había de venir. Continúa ella, dice, bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre. Y es utilizando al 10º día del 7º mes como un símbolo junto a las profecías de 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel, que ellos pudieron llegar a la conclusión que el tiempo de la purificación del santuario caía el 22 de octubre del año 1844. Los adventistas del 7º día reconocían esta verdad bíblica, que las fiestas, sus fechas, eran una sombra de algo que había de venir. Ellos estudiaban las sombras, pero no para estar viviendo en las sombras, sino para vivir la realidad, viendo la necesidad de reconocer el ministerio que Cristo está llevando a favor del hombre, que nosotros podamos entrar plenamente a ese nuevo pacto que tiene mejores promesas, que tiene un mejor sacerdocio y que realmente sí te puede hacer perfecto. Alfred, yo tengo un comentario con relación a lo que vienes mencionando. Y esto es bien importante con relación al día de expiación. En las citas que presentaste al final, nos deja ver que era una sombra, porque el día de expiación era una sombra de ¿qué? Era una sombra de la purificación del santuario. Entonces, nosotros ahora vemos este énfasis que hay en tratar de que nosotros observemos esta
fecha, por así decirlo, anualmente, cuando esto viene cumpliéndose desde el 1844. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos acerca de qué se supone que hiciera el pueblo mientras el sacerdote estaba haciendo su obra en el santuario, ¿qué se supone que estuviera haciendo el pueblo afuera? Se supone que estuviera afligiendo sus almas. Y entonces, si esto se cumplió en el 1844 y está pronto a terminar, yo veo que solo el enemigo estaría feliz de que nosotros delegáramos ese trabajo, hacerlo una vez al año, en vez de hacer algo que se supone que estemos haciendo diariamente, porque nosotros no sabemos cuándo termina. No sabemos cuándo termina ese gran día de expiación. Y por lo tanto, si nosotros nos envolvemos en esto y lo dejamos de... tenemos que observar esta fecha anualmente, eso va a ser perjudicial, directamente perjudicial para nosotros, porque es una obra que se supone que estemos haciendo diariamente. Y entonces, por eso es lo importante de la realidad de estas sombras. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en sombras, y nos pueden dar las razones que sean, a veces quitamos la vista de la realidad. Y cuando quitamos la vista de la realidad, lo único que nos puede pasar es exactamente lo que le pasó a Pedro, cuando quitó la vista del maestro. Él estaba caminando sobre las aguas y cuando la quitó, se hundió. Preocupémonos por la realidad que estas cosas prefiguran y asegurémonos que las estemos poniendo en práctica en nuestras vidas, porque nosotros no sabemos cuándo termine ese gran día de expiación. Era mi comentario. Amén. Amén. Tengo algo para decir en relación a lo que estaba diciendo el hermano Alfred. Hay algo que Satanás quiere, ¿no? Satanás quiere que nosotros perdamos de vista la edificación del carácter. Eso es algo que finalmente es la lucha del diablo, ¿no? Él quiere que cada uno de nosotros olvidemos que finalmente en esta obra de preparación y frente a la crisis que se aproxima y que viene sobre este mundo, lo único que va a definir quiénes somos nosotros es carácter, es gracia, es fe. Eso es lo único que va a definir en la hora de prueba quiénes somos nosotros. Ahora, hay algo muy importante de lo que decía el hermano Alfred en cuanto a los tipos, las sombras, los antitipos. Y yo quiero recalcar lo que dije en un tema anterior, y es que nos queremos quedar con los días, ser celosos con los días, y a veces ni siquiera entendemos que los días le fueron dados a Israel para mostrar una realidad en Cristo a la cual tenemos acceso por la fe. Entonces, vamos a poner un ejemplo rápido. La Pascua. ¿Qué objeto tendría guardar la Pascua cuando vemos que en cuanto a tiempo, a fecha, en cuanto a evento, se cumplió en la muerte de Cristo? Exactamente el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. ¿Qué sentido tendría comer los panes sin levadura cuando Jesús en Juan 6 dice que ahora necesitamos experimentarlo, comerlo a él? Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué sentido tendría celebrar las primicias cuando exactamente en cuanto a fecha y a evento se cumplió en la resurrección de Cristo, cuando Mateo 27 nos dice que muchos de los que dormían en el polvo de la tierra fueron despertados y fueron a Jerusalén y testificaron? Y exactamente se cumplió en cuanto a evento y en cuanto a tiempo, porque la fiesta de las primicias siempre se celebraba el día siguiente al día de reposo en la semana de Pascua. Entonces, es obvio que se cumplió todo. Ahora muchos dicen, bueno, sí, pero ¿por qué el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés? Que ese es uno de los argumentos que se presentan y dicen, ¿sí ve que las fiestas seguían vigentes? Por supuesto, porque las tres primeras fiestas
tenían que ver con la parte del ministerio, aunque todos los días, como dice Pablo en Gálatas 2, 14 al 17, todas las fiestas, los días en cuanto a las fiestas en cuanto a días, quedaron clavadas en la cruz. Habían algunos eventos que iban a ir marcando el paso de Jesús por el santuario. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, que esa parte de las fiestas marcaron una parte del ministerio de Jesús en la tierra. Los días quedaron definitivamente abolidos, pero luego vino un evento. Y uno puede leer, por ejemplo, acá, ¿por qué el Espíritu Santo descendió en Pentecostés? Porque era necesario que se cumpliera en cuanto a fecha y evento. ¿Qué pasó en Pentecostés? Bueno, Levíticos 8, versículo 6 nos dice, y esto es interesante, porque lo que sucedió con Aarón, cuando fue ungido por Moisés para entrar junto con sus hijos a oficiar en el santuario por primera vez, sucedió algo interesante con Aarón, y eso que sucedió con Aarón, sucedió con Jesús en el santuario celestial, y eso fue lo que marcó el Pentecostés, y quedó atrás. Levíticos, ¿puedo leer la cita? Levíticos 8:6. Dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y se la ciñó con el cinto. Lo vistió después con el manto y poniéndole encima el efod, se lo ciñó con el cinto de efod y se lo ajustó con él. Luego le impuso el pectoral y dentro de él depositó los urín y tumín. También puso la mitra sobre su cabeza y encima de la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y acá viene algo interesante en el verso 10. Después tomó Moisés el aceite, y el aceite estaba simbolizado por el Espíritu. Y esto fue lo que sucedió con Jesús en el santuario celestial. Después tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. Roció con él sobre el altar 7 veces y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la fuente con su base para santificarlos. Derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahora, qué interesante me parece a mí esto, porque justo el Espíritu desciende cuando Jesús es ungido en el cielo para iniciar su obra como sacerdote. Así que el Pentecostés que recibieron los apóstoles, lo único que estaba marcando era el inicio del nuevo pacto bajo mejores promesas. Ahora, como dijo el hermano Jeffrey, el diablo es feliz de que nosotros pensemos que el Espíritu Santo se va a seguir derramando en un día específico. Así nos tiene a los adventistas pensando que el sábado que vamos a la iglesia es cuando recibimos el Espíritu. Pero precisamente en el ungimiento de Jesús para oficiar en el santuario celestial como sacerdote, ese fue un acontecimiento que se reflejó en la tierra en el Pentecostés con los discípulos. Y lo interesante es que de ahí en adelante se nos muestra a nosotros que ahora en el nuevo pacto por la fe tenemos acceso a la justicia impartida. Todos los días tenemos que vivir en Pentecostés. Lo más fácil es guardar un día. Esa es la parte fácil. Vivir todos los días en Pentecostés. Eso es sublime, hermanos. Bastante sublime. Y esa era la experiencia de Cristo, bueno, que nos quiere dar, ¿no? Esa es la experiencia que Cristo nos quiere dar. El punto aquí está es que ya lo que es la figura, como leímos en Hebreos, la sombra, eso cesó, pero la realidad que apuntaba a eso en relación al ministerio de Cristo, eso iba a ocurrir, eso tenía que ocurrir. Por eso dice, sombras de cosas por venir. La sombra cesó, pero lo por venir todavía viene. Entonces, no podemos pensar que si
lo por venir ocurre es porque la sombra está vigente. No, la sombra simplemente señalaba que habían cosas por venir. Y el porvenir, que es parte del misterio de Cristo, que es parte de ese nuevo pacto, que contiene todas esas mejores promesas, contiene un mejor sacerdocio, un mejor santuario, que es el santuario celestial. Es muy interesante ver algo, hermanos. A mí me parece muy interesante ver que precisamente el Señor en el Pentecostés lo que nos dice es que ahora, en la celebración de su ungimiento como sacerdote, recuerden que Filipenses 2:5 dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Elena de White explica eso, y Elena de White dice que Jesús al subir, y la Biblia lo dice también en Juan, dice que recibió potestad del Padre, recibió la potestad, la plenitud de su divinidad que había dejado. Y ahora en Pentecostés nos manifiesta que retoma aquello que abandonó para venir a encarnarse y que a través de su divinidad, ahora nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina a través del segundo principio de la justificación por fe, que es la justicia impartida. Establecer un día para seguir guardando en la sombra es negar el segundo principio de la justificación por fe, que es la justicia impartida. Observando la Pascua, se niega el principio, que es el primer principio de la justificación por la fe, que es la justicia imputada. Y observando el Pentecostés, es el primer paso que se da para negar la justicia impartida que se nos ofrece cada día para vencer el pecado. Precisamente, hay un pasaje que nos habla de que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Imagínense que uno limite eso al periodo de esa fiesta. Eso no es una realidad localizada solamente a un aspecto del año, a una porción pequeña del año, sino que es una realidad que debe ser espiritual. Nunca debe haber malicia en ti, nunca debe haber malicia en ti, ni tampoco debe haber maldad en ti. Y siempre debe haber en nosotros sinceridad y siempre debe morar en nosotros la verdad. Por lo tanto, son experiencias que son no limitadas a una porción del año, sino que son experiencias que deben ser del cristiano de todos los días. Son realidades espirituales. Mira, si tú buscas a primera de Pedro 1:3, y vemos aquí, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y sigue leyendo, y dice, para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿okay? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sigue siendo fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Está hablando de nosotros, ¿no? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, o sea, escudriñaron, dice, acerca de esta salvación. Y sigue diciendo ahora el número 11 de 1 Pedro 1, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba el antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los mismos ángeles, los propios ángeles. Quiere decir que al momento que tú no crees, que tú sigues creyendo en las fiestas y no estás creyendo en el Salvador, el poder que tiene para con nosotros, tú no vas a tener esa fe que está hablando. No la vas a tener. Vas a querer seguir por obras, lo de los ritos. Y lo que tenemos nosotros, que es por fe, dice que los ángeles quisieran tenerlo. ¿Ok? Así que esto no es una cosa leve o una cosa sencilla o bien poca importancia. Esto tiene mucha importancia sobre el mensaje que está discutiéndose hoy en día aquí. Sí, una de las cosas que sucede es que muchos hermanos de momento han mencionado, yo participaba en una fiesta y pues me he juntado con muchas personas y yo siento una bendición especial como ese evento, una alegría, entre otras cosas. Y pues yo le digo algo, yo estaba en una fiesta anteriormente y pues también he tenido alegría. Pero una cosa que he tenido alegría, me he dado cuenta de en qué consiste la alegría. Y la alegría no está en que caiga el día del antiguo pacto, sino en estar juntándome, congregándome con hermanos. Entonces muchas veces nosotros tomamos lo que es la bendición de congregarse, que esa la tenemos cada vez que nos congregamos y la traspolamos en nuestra mente como que si fuera a la fecha, porque ocurrió en esa fecha. Y no, tenemos que entender o tenemos que separar en qué consiste realmente esa bendición. ¿Es porque ocurrió en esa fecha o es porque nos juntamos juntos y nos congregamos y compartimos, cantamos, alabamos, oramos? ¿Es la bendición radica en la fecha? Por ejemplo, si estuviste celebrando la fiesta de las cabañas, si hubiera ocurrido una semana más tarde, ¿hubieras disfrutado? ¿Hubieras sentido una experiencia espiritual? ¿O una semana antes? ¿Hubieras disfrutado? ¿Hubieras gozado, cantado, orado con los hermanos? Hacer esa distinción yo creo que es importante porque muchas veces se confunde esa bendición, la bendición de congregarse y se la traspola lamentablemente a la fecha y eso crea un poquito de confusión. Alfred, tengo un comentario con relación a lo que acabas de mencionar, porque eso es precisamente lo que Elena White trata de explicar, lo hace claramente, pero con estas personas que promueven las fiestas sacan totalmente de contexto lo que ella está diciendo, porque ella habla claramente que ahí es donde está la bendición y ella lo ata en sus citas a lo que Cristo dijo cuando dicen donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Me entiende? Ahí es donde está la bendición. Y lo triste del caso es que cogen las citas que son claras y le dan una vuelta totalmente para decir lo contrario a lo que dice la cita y entonces hacerlo ver como si lo que importa es la fecha. Si tú le das la importancia a la fecha, sacaste al maestro divino de la ecuación. Y eso es lo triste de este asunto. Ese era mi comentario. Y John. Sí, que yo quería comentar de lo que explicó hace rato el hermano Henry acerca del argumento que presentan, un argumento, bueno, un poquito pobre, ¿no? Y escueto acerca de que el Espíritu Santo cayó en Pentecostés y eso analizan, o sea, a partir de eso deducen automáticamente que por tanto hay que celebrar todos los años el Pentecostés. Ese sería más o menos el razonamiento. Entonces, bueno, vamos a mostrar, lo que quería compartir era que es un razonamiento falso, primero, porque el hecho de que ocurrió algo una vez no significa de que yo deba hacerlo todos los años. El Pentecostés es una fiesta anual. Y si fuese cierto que el Espíritu Santo cayó en el Pentecostés y por tanto la lluvia tardía va a caer en un Pentecostés, para que eso suceda, o sea, para que sea una realidad o que sea un hecho o una ley, quiere decir que todos los, desde el año 31 después de Cristo, que fue cuando cayó el primer Pentecostés, hasta hoy, que estamos en el 2020, todos esos 2000 años
y 2000 Pentecostés, porque si el Pentecostés es anual, han pasado por lo menos 2000 Pentecostés de ese momento hasta hoy. Cada Pentecostés de esos 2000 que vinieron, tuvo que haber ocurrido algo. Porque si Dios derramó el Espíritu Santo en Pentecostés y por tanto quiere decir que Dios tiene en cuenta esa fiesta, entonces cada año debía haberse ocurrido algo en Pentecostés y no es cierto. Eso es la primera respuesta. La segunda es un poco más bíblica. Hay un gran error de concepto en cuanto a la lluvia temprana. Gran error de concepto que traemos de la iglesia adventista y que se manifiesta en ese argumento. ¿Cuál es? Pensar que la lluvia temprana ocurrió en Pentecostés y ya. Es hablar de la lluvia temprana como un evento puntual que ocurrió una sola vez y ya. Cuando es falso. La lluvia temprana, el Pentecostés, la lluvia temprana que cayó en Pentecostés, fue el inicio de la lluvia temprana. Fue el inicio de la lluvia temprana que, si lo vamos a ver en la Biblia, es como una onda expansiva. Es como cuando uno lanza una piedra en un lago y cae, la caída hace como ondas, ¿no? Que se van, ondas concéntricas o círculos concéntricos que se van expandiendo, una onda expansiva, hasta que llegan finalmente al borde del lago, al borde del agua. Así fue el Pentecostés. La lluvia temprana que cayó en Pentecostés simplemente fue la caída de la piedra, pero la lluvia temprana siguió cayendo. Y no fue precisamente en otros Pentecostés. Tenemos el primer Pentecostés en Hechos capítulo 2, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pero también dice que hubo un derramamiento del Espíritu Santo una segunda vez en Hechos capítulo 4, cuando dice en el versículo, no lo vamos a leer para que no sea tan largo el comentario. Si leemos desde el versículo 23 hasta el 31, nos da el contexto, pero en el versículo 31 dice, como hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que hubo otro derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 4 y no fue en el día de Pentecostés y en ningún día de fiesta. De hecho, fue el mismo año. Si leemos bien el contexto, fue el mismo año 31 después de Cristo que hubo dos derramamientos del Espíritu Santo. Uno cayó en el día de Pentecostés y otro no dice qué fecha cayó, pero si fue en el mismo año, obviamente que no fue en la fecha de Pentecostés. Pero hubo un tercer Pentecostés, bueno, un tercer Pentecostés no, hubo un tercer derramamiento del Espíritu Santo cuando la experiencia de Cornelio. Cuando estamos hablando en Hechos 10, sabemos que fue Pedro, lo mandaron a buscar, él llegó y dice que cuando Hechos 10, versículo 44, estando aún Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón y se espantaron los fieles de la circuncisión que habían venido, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lengua y magnificaban a Dios. Y como decía muy bien hace rato el hermano, uno de los hermanos, no sé si fue el hermano Claudio, este derramamiento, este tercer derramamiento, ni siquiera se le exigió el bautismo, porque no habían sido todavía bautizados. Entonces fíjense que hubo un tercer derramamiento que no ocurre en Pentecostés y que fue, como digo, una onda expansiva. Y en la cuarta evidencia de otro derramamiento del Espíritu Santo está en Hechos 19, cuando Pablo va a los discípulos que están allí en Éfeso, que no habían oído que había Espíritu Santo, y cuando se les pregunta de qué fueron bautizados, dijeron que fue en el bautismo de Juan. Pablo les explica, los bautiza y luego dice el versículo 6, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Otro derramamiento que no ocurre en Pentecostés. Y ahora mismo me acabo de acordar que en Hechos capítulo 8 también habla lo mismo, porque dice que cuando la gente de Samaria fueron bautizadas por Felipe, mandaron a buscar a Pedro y a Juan y ellos les imponían las manos y venía sobre el Espíritu Santo. Y eso fue lo que motivó que Simón dijera, yo quiero tener ese don, que quien yo imponga las manos venga el Espíritu Santo. O sea, que por lo menos hay 5 veces en el Hecho de los Apóstoles que hubo 5 derramamientos del Espíritu Santo y que ninguno de esos otros 4, además de Pentecostés, ninguno de los otros 4 se señala que fueron caídos en ninguna fiesta y ninguna época de Pentecostés. Entonces,
casos de derramamiento muestran que que el derramamiento del Espíritu Santo no fue un evento único en Pentecostés, sino que hubo más derramamiento, más lluvias tempranas. No cayeron en fechas de fiesta, con lo cual se cae pues el argumento de que el del Espíritu Santo cae solamente en esa fecha. Y para cerrar la idea, una cita que seguramente la conocen, de Testimonio para los Ministros, que dice así, de Elena de White: las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. No habla de fecha, no habla de fiesta. Es que ni siquiera habla de una fiesta, porque está diciendo aún un trabajo personal, un estudio bíblico, como fue el caso de Pedro con Cornelio. Es una ocasión que Dios ha establecido para dar la lluvia temprana y la tarde. Así que creo que es sumamente claro que ese argumento es totalmente contrario a las escrituras y al espíritu de profecía. Y por eso es importante entender la diferencia entre los pactos, ¿no? Porque lo que vemos con el santuario, ya sea el terrenal, en comparación al celestial, el celestial es mejor que lo que es el terrenal. Cuando vamos al sacerdocio, vemos que sí, el sacerdocio levítico nos señala muchos aspectos del trabajo que iba a hacer Cristo, pero sin embargo era una sombra imperfecta del trabajo que iba a hacer Cristo, porque Cristo no tenía que estar repitiendo esos sacrificios como hacían ellos. Cristo no tenía que estar ofreciendo por sus pecados, porque no tenía pecados. Tenía un mejor sacerdocio, como presenta Hebreos 8:6. Igualmente tenía mejores promesas. El otro tenía promesas, este tenía mejores promesas. Entonces vemos que todo lo que hay en respecto a lo celestial, aunque sí tienen un elemento simbólico de lo que es la sombra, pero estamos hablando de algo mucho mejor. La promesa del Pentecostés, como menciona, es algo que estaba disponible para todos, no estaba circunscrita un día. Y para nosotros es importante entender ese tema, porque a fin de cuentas eso nos habla de cuán accesible es el trabajo del nuevo pacto en comparación al antiguo pacto. Hermanos, un último aporte mío de 2 minuticos o 1 minuto. Es el siguiente. El gran problema está en que hemos asociado la palabra Pentecostés con derramamiento del Espíritu Santo, como decía el hermano John. Ese es el gran problema. Pero, a ver, ¿qué es lo que quiere realmente decir Pentecostés? 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. Esa palabra en sí misma no tiene nada que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Simplemente está señalando un evento que se iba a llevar a cabo 50 días después de la Pascua. ¿Cuál era el evento? Jesús tomando su lugar como sacerdote en el lugar santo. Ese era el evento. Pero después de eso, ahí podemos ver en lo que explicó el hermano John ahora, vemos que se sigue derramando el Espíritu Santo en momentos que no tienen nada que ver con la fecha. Ahí se encontró el tipo y el antitipo y cesó. No hay necesidad de seguir guardando 50 días después de la Pascua, el Pentecostés, simplemente porque se cumplió el evento en el cielo y en la tierra. Es tremendo eso. Sí, y una última cosa que se me olvidó decir es que, bueno, a los que creemos en el espíritu de profecía y en la historia del pueblo adventista, sabemos que la lluvia tardía estuvo por ser derramada en el Congreso de Minneapolis de 1888, que no se derramó porque los líderes no lo aceptaron, pero si lo hubiesen aceptado, se hubiese derramado. Ahora, el Congreso de Minneapolis del 88 no ocurrió en Pentecostés, en la fecha de Pentecostés, ocurrió en el otoño. Así que si se hubiese derramado la lluvia tardía, no hubiese sido en Pentecostés del 88, sino que hubiese sido en el otoño del 88, que sería pues otra evidencia de que nada tiene que ver estas fechas con el derramamiento, simplemente tiene que ver con la condición, con la fe, que es lo que dijo el hermano Henry hace rato, un texto contundente. Pablo lo dijo: recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe. Y yo añadiría, ¿no? Permítanme que yo añada allí: recibiremos el Espíritu por las obras de la ley
por el día de la ley de Moisés o por la fe. Ahí está. La única condición para recibir el Espíritu es la fe. No importa el día, no importa el mes, no importa el año. Amén. ¿Alguien que se hace un comentario más, sino para pasar a la sección de John? Hermano John, el tiempo es tuyo. Bueno, mis hermanos, ahora me toca a mí pues compartir con ustedes una respuesta a otro de los argumentos que se menciona en relación con ese tema de las fiestas, que se argumenta pues que como adventistas creemos en la vigencia de las leyes de salud, de las leyes de alimentación, que según estos que defienden la fiesta lo presentan como que son leyes que son de Moisés. Y si son leyes de Moisés, o sea, está en Levítico 11, ¿cómo es que hacemos vigente Levítico 11 y no Levítico 23? Digamos que más o menos por allí va el argumento. Entonces vamos a mostrar con la Biblia que, bueno, es falso y que todo aquel que crea, pues, que las leyes de alimentación tienen que ver con la ley de Moisés es porque no ha estudiado el tema. Ese va a ser, digamos, el objetivo, ¿no? Por eso la pregunta, ¿alimentos inmundos son de Noé? O sea, ¿es una ley de Noé o de Moisés? Y bueno, digamos que lo primero que queremos mostrar aquí es hacer un recordatorio, bueno, quizás no sea tanto un recordatorio, sino mostrar algo que quizás está en la Biblia, pero no lo hemos visto. Desde la perspectiva bíblica, Noé viene a ser el nuevo Adán. ¿Por qué? Porque Adán es el comienzo de la humanidad. Es el primer hombre que Dios creó. A partir de allí vinieron todo el resto de los seres humanos junto con Eva. Dieron a luz sus primeros hijos, Caín, Abel, y después de la muerte de Abel, Dios le dio a Set, que vino a sustituir pues a Abel. Y sabemos que todos los seres humanos vinieron pues de Caín y Abel, y Adán también tuvo muchos hijos e hijas. Por tanto, Adán viene a ser el padre de toda la humanidad. Sin embargo, sabemos por la historia bíblica que toda esa humanidad se volvió pues violenta y Dios decidió el fin de todo ser, lo dice allí en el libro de Génesis. Y entre toda la generación que estaba en ese momento, dice que Dios vio no justo solamente a Noé y lo escogió para que él y su familia preservase la vida de la destrucción que venía por el diluvio. Así fue que toda esa humanidad que vino a ser descendientes de Adán, ya sea por la línea de Caín o por la línea de Set, perecieron y solamente sobrevive Noé y sus 3 hijos con sus esposas. Dice que fueron 8 de todo el mundo. En ese contexto, Noé viene a ser entonces como el nuevo Adán. Y los hijos de Noé como los hijos de Adán y Eva, porque les corresponde ahora a ellos repoblar la tierra. Hago esta aclaratoria, ¿por qué? O sea, hacia qué punto queremos ir. Queremos mostrar que así como Dios le dio a Adán unas leyes que eran para toda la humanidad, le dio también a Noé unas leyes que son para toda la humanidad. Contraste con las leyes que le dio Dios a Israel por mano de Moisés, que eran unas leyes solo para el pueblo judío. Eso va a ser la conclusión final. Entonces, mostrado esta primera parte, que Noé viene a ser el nuevo Adán y que todos los seres humanos que hoy viven o que hoy vivimos en la tierra, venimos de alguna de estas 3 linajes, o del linaje de Sem, o del linaje de Can, o del linaje de Jafet. Entonces, en ese contexto, vamos a seguir viendo que Dios les da la misma instrucción que le da a Adán, o similar, se las da a Noé. A Adán le dio, por ejemplo, leyes civiles en 1:26 y 28, le dice a Adán, Dios, oh Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. De esa forma, entonces, Dios convierte al hombre como señor, administrador y mayordomo de toda la tierra, de todos los recursos de la tierra. Y dice en el versículo 28 que además Dios los bendijo a Adán y a Eva y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, gobernarla. O sea, está hablando del gobierno, que a Adán le correspondía el gobierno de la tierra. Y repite el de señorear de los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Algo similar hace Dios con Noé cuando Dios escoge, como ya dijimos, a Noé como el único justo en toda la generación, como el único, así como Adán era el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, de toda esa generación, solamente Noé era justo, es decir, tenía la semejanza y la imagen de Dios. Por eso es que él es preservado para reiniciar la tierra. Y después que finaliza el diluvio y sale Noé del arca, y Noé, por supuesto, hace una ofrenda al Señor, dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo lo mismo que le dijo a Adán: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Y en el tema del señoread a los animales también le dice: vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra, en todos los peces de la mar, en vuestras manos os son entregados. Entonces, esto reafirma lo que estamos diciendo. Dios le repite, Dios le da la misma autoridad que le dio a Adán, se lo da a Noé y a su descendiente, confirmando que Noé viene a ser como el nuevo Adán, porque la antigua creación pereció en el diluvio. Este es un reseteo de la humanidad, este es un nuevo reinicio y Noé viene a ser entonces como el nuevo Adán. Y aquí les da a Noé las mismas leyes civiles que le dio a Adán. Ahora vamos al tema de la alimentación. En Génesis 1:29, Dios le da a Adán unas leyes de alimentación. Le dice: he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de la tierra, todo árbol en que hay fruto que da simiente, serán para comer. Leyes de alimentación. Y restricción alimenticia, porque le dice en Génesis 2:16 y 17, de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Pues a Noé y a su familia, a sus hijos, les da lo mismo. O sea, así como Dios le daban esta ley alimenticia y de ahí sacamos que Dios establece una ley para toda la humanidad, ahora para Noé hace exactamente lo mismo, con una ligera variante, que es que Dios le permite ahora al hombre comer carne. Fíjense lo que dice Génesis 9. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y las hierbas os lo he dado todo. Aquí Dios está diciendo, recordando la ley que le dio a Adán antes del pecado y la que le dio después del pecado. Acordémonos que también Dios le dijo a Adán después que pecó que comería plantas del campo, o sea que agregó a la dieta de Adán las plantas. Ahora en el caso de Noé, como ahora ha avanzado más el pecado por la situación del mundo antediluviano, les repite la ley que le dio a Adán, legumbres y hierbas, pero le añade o le permite a Noé y a su simiente que puedan comer animales, comer carne. Pero también le da una restricción. En el versículo 4 dice: empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En cuanto a los animales, aunque dice todo lo que se mueve, no está diciendo todo en el sentido de todos los animales, sino de todo lo que ya Dios había establecido y que Noé conocía, porque la clasificación de animales entre limpio e inmundo no es del tiempo de Moisés, es del tiempo de Noé, y tenemos el versículo que lo dice aquí. Génesis 7:2 dice: de todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, 2, macho y hembra. Quiere decir que ya Noé conocía la clasificación de los animales limpios e inmundos. Y justamente lo que Dios está diciendo es que, bueno, tú de los animales que son limpios puedes comer, pero de los que son limpios y puedes comer, no te podrás comer su sangre. Entonces, vemos una ley de alimentación que es lo que, digamos, fácilmente cuando como adventistas predicamos el mensaje de la Reforma Pro Salud, o cuando damos la primera explicación a la gente de que dejen los alimentos inmundos, usamos Levítico 11, no porque creamos que sea la ley de Moisés vigente, sino porque la clasificación que está allí es más específica con nombre y apellido, cuáles son los animales limpios y por qué son limpios, cuáles son los animales inmundos y por qué son inmundos. Pero no es que data de esa fecha. En Génesis 7 y Génesis 9 nos está mostrando que la restricción, aunque se le da permiso de comer carne, solo son carnes limpias y es carne sin sangre. Eso viene de la época de Noé. Es una ley que Dios le da a Noé. No se la da a Adán, no se la da a Caín, aunque Caín sabemos que comió carne, pero por rebeldía y desobediencia, porque Dios no le había dado permiso. Pero en el caso
de Noé, Dios se la da a Noé. Es una ley que Dios le da a Noé. Ahora, esta ley, como las otras que estamos viendo, que le fueron dadas a Noé, no son dadas para el pueblo de Israel únicamente. Son dadas para Noé. Y Noé, como dijimos, viene a ser el nuevo Adán, el padre de toda la humanidad, después del diluvio. Son leyes que abarcan a toda la humanidad, que no son únicamente de un pueblo, contrario a la ley de Moisés, que sí, la ley de Moisés fue dada exclusivamente para los judíos. Y mientras estuviese ese pueblo separado, porque una de las cosas que nos leyó, creo que fue el hermano Alfred, o no sé si fue el hermano Henry en el panel anterior, es cuando leemos Efesios, es claramente el apóstol Pablo en Efesios dice que Jesús derribó la pared intermedia de separación, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, Dios eliminó, Dios en su Hijo, en la muerte de su Hijo, eliminó ese plan de una nación, ese plan que inició Dios con Abraham, que lo sacó para ser padre de la nación de Israel. Ese plan fue eliminado en la cruz, porque en la cruz derribó la pared de separación. No solamente derribó la ley ceremonial, la ley ritual, sino que específicamente Efesios dice que Dios eliminó la pared intermedia de separación y que de ambos pueblos hizo uno. O sea, no fue que siguió preservando al pueblo judío y a nosotros tenemos que hacernos judíos, o que los judíos tienen que hacerse gentiles. No, Dios creó de ambos pueblos uno solo. Derribó la pared intermedia de separación y creó de ambos pueblos uno solo. Entonces, deja de ser, pues, la nación, desde el punto de vista del propósito de Dios, deja de existir la nación judía con ese propósito, deja de existir las leyes propias de la nación judía. Por eso es que no solamente queda abolida la ley ritual y ceremonial, sino que queda abolida la teocracia, queda abolida las leyes civiles de la teocracia que Dios estableció por mano de Moisés en Israel. Entonces, sin embargo, aunque eso queda abolida, no queda abolida la ley de Noé, porque la ley de Noé no era para un pueblo en particular, sino que eran como fue el propósito de Dios, para que esa ley se la llevasen Sem a toda su descendencia de los semitas, se lo llevase Cam a toda su descendencia de los camitas y se lo llevase Jafet a toda su descendencia de los jafetitas. Es decir, a toda la humanidad. Toda la humanidad, si conservásemos fiel el plan que Dios le dio a Noé, debiéramos saber que esto es lo que una ley de alimentación y de salud que Dios le dio a toda la humanidad y que no fue para los judíos. Una cosa más tenemos por aquí, y es que Dios a Adán le da también la ley moral. Le dice en Génesis 2:2, acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que Dios había criado y hecho. Vemos que entonces el sábado, que ya sabemos que corresponde al cuarto mandamiento de la ley de Dios, fue creado desde Génesis a Adán. Y sucede lo mismo con el sábado que con la alimentación. ¿A qué me refiero? Aunque el sábado aparece en el libro de Éxodo, en el cuarto mandamiento, y fue proclamado por Dios en el Sinaí, su origen no es en el Sinaí. Su origen no es de la ley de Moisés, porque data desde el Génesis. Lo mismo pasa con la ley de alimentación, aunque aparezca en Levítico 11, ya vimos que fue dada en Génesis 9 a Noé y a toda su simiente, que son toda la humanidad. Aunque aparezca en Levítico 11 y sea integrada como parte de la ley de Moisés, sin embargo, no es de la ley de Moisés porque está desde Noé. A Noé también Dios le da una ley moral, o le repite la ley moral, porque él dice en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí está hablando del no matarás. Y aquí está hablando en el caso del sábado del cuarto mandamiento, y ese también es de la ley de Dios. Y por último, también
así como Adán tuvo una ley ceremonial, que sabemos que Dios le hizo túnicas de pieles y los vistió, así también sabemos que Dios le dio a Adán un sitio de adoración, porque dice que cuando fueron echados el hombre del huerto después del pecado, Dios puso a la entrada del huerto querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Esto puede ser, o esto es, digamos, la esencia de un santuario, de un tabernáculo terrenal, porque habla de querubines y de una gloria, que eso luego cuando estudiamos más el tema del santuario sabemos que eso se manifiesta en el lugar santísimo, que hay unos querubines labrados y sobre los querubines se manifiesta una shekinah, una gloria. Pues esto ya está desde la salida del hombre del Edén y justamente es a ese lugar donde iban Adán y sus descendientes a ofrecer la ofrenda, como sabemos que lo hizo Caín y Abel, que trajeron una ofrenda, la trajeron ¿a dónde? A en un lugar donde estaban los querubines y la espada encendida. Igual Noé también tuvo su ley ceremonial, porque acabado el diluvio, Noé edificó un altar a Jehová. Tomó, noten, todo alimán limpio, toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces, si ofreció holocausto en el altar, no está hablando que Noé edificó un altar de holocaustos. Es decir, así como Adán tenía un lugar donde adoraba, que era el fundamento de lo que sería luego el lugar santísimo, así también Noé tenía un lugar donde comenzó a adorar a Dios y edificó un altar de los holocaustos. Y a causa de ese sacrificio es que Dios hace un pacto con Noé, que está señalizado por el arco iris. El pacto que hace Dios con Noé y con toda carne viviente. Eso vendría a ser pues la ley ceremonial del tiempo, por un lado de Adán y por otro lado del tiempo de Noé, que vemos que es la misma. ¿Por qué todo esto es relevante? Porque luego de la venida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo y del comienzo del trabajo de la iglesia cristiana, hubo un evento que causó, que trajo división a la iglesia. Y fue el evento donde, como dice allí, en Hechos 15:5, algunos de los sectas de los fariseos que habían creído en Cristo, creído en el Evangelio, introdujeron disensión. Se levantaron y dijeron, cuando vieron que los gentiles estaban entrando a grandes cantidades a la fe de Cristo, entonces se preocuparon y dijeron esto: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo mismo que ha pasado todas las épocas, lo mismo que está pasando ahora cuando vemos ese resurgir del deseo de guardar ciertos elementos de la ley de Moisés. Ya hablamos en el panel anterior que la ley de Moisés es todo lo que no está en los 10 mandamientos y todo lo que no pertenece a las leyes dadas por Dios antes, por ejemplo, a Noé o a Adán. Todos esos son la ley de Moisés. Y en el caso de Noé, no vemos que Noé está guardando ninguna fiesta. Dios no le da el conocimiento de ninguna fiesta. Entonces, este caso se está repitiendo hoy. ¿Qué pasó? El pueblo cristiano, los apóstoles, se reúnen y después de mucho debatir y deliberar y analizar y estudiar y orar, llegan a esta conclusión. Hechos 15:28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. De aquí se deduce claramente que la circuncisión es una carga y que la observancia de la ley de Moisés es una carga. ¿Y qué es lo que entonces establecen los apóstoles? Que sí debían guardar los gentiles, y no debían guardar la ley de Moisés, pero que sí debían guardar. Noten el detalle. Os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es un mandamiento de la primera tabla. Abstenerse de fornicación. Eso es un mandamiento de la segunda tabla. Así que aquí está diciendo claramente que los gentiles conversos al evangelio debían guardar la ley de Dios, porque se señala un mandamiento de la primera tabla y un mandamiento de la segunda tabla. Pero no únicamente eso, dice, deben abstenerse también de sangre y de ahogado. Y aquí está la clave,
Porque si este mandamiento de abstenerse de sangre y de ahogado fuese de la ley de Moisés, entonces estarían dándole aquí la razón a los fariseos en el decir, ven que sí hay que guardar la ley de Moisés, ahí está, lo está diciendo los apóstoles, han concluido que hay que guardar algunas cosas de la ley de Moisés. Pero no es así, porque ante el argumento de guardar la ley de Moisés, los discípulos dijeron tajantemente, no deben imponerse esta carga. Entonces quiere decir que todo esto que ellos han mencionado no pertenece a la ley de Moisés. Entonces, si no pertenece a la ley de Moisés, ¿a qué ley pertenece? Bueno, coloquémosle un nombre, a la ley de Noé. Ya lo demostramos. Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8 y Génesis 9. Tenerse de alimentarse de sangre o de animales con sangre, eso se lo dijo Dios a Noé. Ya está de la época de Noé. Y justamente coincide porque los discípulos sí dicen no a la ley de Moisés y sí a estas leyes. Porque la ley de Moisés es una ley únicamente para el pueblo judío que, como ya dijimos en Efesios 2, fue abolida la nacionalidad de Israel, fue abolida el muro de separación. Pero el mandamiento dado a Noé no era para un pueblo, era para toda la humanidad que era descendiente. Y seguro que los gentiles son descendientes de Noé, ya sea por medio de Sem, por medio de Cam o por medio de Jafet. Entonces, al volverse los gentiles al Señor, debían volverse a los que Dios le había mandado a su padre, a Noé, y que ellos en rebeldía, por herencia de rebeldía, lo habían desechado. Entonces, al volverse a Dios, tenían que volverse a la ley moral y volverse a la ley alimenticia que Dios le había dado a Noé. Entonces, mis hermanos, queda pues demostrado que la ley de alimentación no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Tiene que ver exclusivamente con lo que Dios le da a Noé, y los discípulos en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, lo dejan claramente establecido que no es de la ley de Moisés, pero que sí sigue vigente a los gentiles, porque esos gentiles son descendientes de Noé y debían guardar la ley que Dios les dio a Noé. Entonces, bueno, esto es todo en relación a este punto. Los otros elementos en cuanto al tema del diezmo y el tema del culto matutino y vespertino lo analizaremos entonces para el próximo panel. Eso que está hablando, al final habló John, tiene que ver con Hechos de los Apóstoles en la página 153 a la 163, donde está el problema con los fariseos que le están diciendo a la gente, los gentiles, que tienen que circuncidarse y seguir las tradiciones de ellos. Todo el relato ese tiene que ver exactamente con Hechos de los Apóstoles en esas páginas. Hay algo, bueno, quiero aportar algo a lo que dijo el hermano John ahí. Me pareció bastante interesante, ¿no? Y es el hecho de que hay pilares edénicos. Hay pilares edénicos que el Señor, por la condición mental de Adán, por su capacidad espiritual y mental, no se los desglosó como a nosotros. A nosotros el Señor tuvo que empezar y tomar lo que Adán se lo dio en un solo paquete, tuvo que dividirnoslo a nosotros de muchas maneras para que no tengamos ningún pretexto, ninguna justificación propia. Así que hay pilares edénicos, a ver, no son sombras primero, no entran dentro de las sombras. Por ejemplo, la dieta es un pilar edénico que fue instituido en Génesis, ni siquiera en Génesis 1:29, en Génesis 1:11, donde el Señor en el tercer día hace que crezca todo árbol que da fruto, así que da inicio a la nutrición. Le da inicio a la nutrición. Produzca toda la tierra, hierba que dé semilla y que dé fruto, y árbol en que hay fruto. Eso dijo el Señor en Génesis 1, ¿no? Y viene algo interesante. Ese principio, ese pilar edénico que el Señor instituyó ahí en Génesis, va a estar acá en la tierra para los creyentes por siempre, pero va a estar en el cielo también, porque en el cielo nadie va a sacrificar para comer animales ni nada de eso, así que es un pilar que no está en las sombras. El sábado, otro pilar establecido antes del pecado, igual que la dieta, que no tiene antes de que el hombre fuera, y el sábado también es instituido, va a estar para los creyentes, fue vigente para Adán,
fue vigente para los patriarcas, fue vigente para los profetas, fue vigente para la iglesia primitiva, fue vigente para nuestro tiempo y será vigente para los redimidos. No es Amén. sombra. Pero ahora viene la cuestión del diezmo. El diezmo fue antes que las fiestas, porque muchos dicen, si las fiestas no son, el diezmo tampoco es. Es lo mismo, Si- es el mismo si error. no puedo guardar es el mismo error, porque el diezmo Es vemos antes. evidencias claras desde el tiempo de Abraham, que ya Abraham diezmaba. Así que antes de que fueran las fiestas, ya el diezmo existía. El diezmo no va a ser una sombra, es una realidad. Lo fue para el ministerio levítico y lo es para este ministerio. Ahora, en el cielo, ya no, pero por lo menos acá, en la tierra, va a estar vigente. Entonces, es No, un error mezclar todo eso. claro, lo que iba a agregar, bueno, ya que lo mencionaste, yo pensaba hacerlo para otra clase, pero el tema del diezmo, desde la perspectiva bíblica que majestuosamente presenta Pablo en Hebreos, el diezmo se origina no en el sistema levítico, se origina en el sistema de Melquisedec, del sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdote, que es el orden del cual viene Cristo. O sea, Cristo no es el sacerdote según el sistema de Leví, porque él no es descendiente de Leví. Él es sacerdote según la orden de Melquisedec. Y justamente en la Biblia, la primera vez que se menciona el diezmo es a Melquisedec. O sea, si hay algo que no tiene absolutamente nada que ver, ni en origen, ni en nada, con referencia a la ley de Moisés, es el diezmo. Porque el diezmo aparece con el sacerdocio de Melquisedec. Y ese es el sacerdocio de Cristo. Y Pablo en Hebreos dice que eso es lo que está vigente. O sea, el sacerdocio de Leví fue abolido, pero el de Melquisedec no. Y el origen del diezmo data del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, Amén. el diezmo ni está abolido ni tiene que ver con la ley de Moisés. Que así como las leyes, así como el sábado, por ejemplo, luego aparece en el Éxodo y Dios lo incorpora con los judíos, lo mismo hace con el diezmo, pero su origen no tiene que ver con Moisés, tiene que ver con antes, con Melquisedec. Y Melquisedec justamente no era del linaje de Israel, no pertenecía al linaje de Israel ni al sacerdocio de la ley de Leví. Por tanto, es un tipo de Cristo que no es de la tribu de Leví, y de nosotros mismos que ejercemos el ministerio de la palabra, aun cuando no tenemos ascendencia carnal según Leví. Pero tenemos algo. Los que son ministros de Dios tienen que tener lo que tuvo Melquisedec y lo que tuvo Cristo, un llamado de Dios, que es lo que dice justamente Pablo en Hebreo, un llamado. Y por tanto, al tener ese llamado de Dios, con ese llamado de Dios, esa vocación de Dios, esa señal de Dios a través del don del Espíritu Santo, llamado al ministerio, con todo derecho pueden participar de lo que Abraham le dio a Melquisedec, que fue el diezmo de la batalla. Amén. Hermano, lo que está diciendo John está en Génesis, para que nos están oyendo, está en Génesis capítulo 14, del 18 al 20. Amén. La segunda cosa que quería aportar en relación a lo que dijo el hermano John es lo siguiente, ¿no? Hay algo muy importante que ya leímos 3 personas. Lo leí yo, lo leyó creo que también el hermano Alfred y lo leyó también el hermano John. Y es Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 14, perdón. Efesios 2, 14 al 18. Y me parece interesante que Pablo hace una analogía ahí y dice que Jesús derribó el muro de separación. Ahora, yo me pregunto, ¿a qué muro de separación literal que a la vez estaba mostrando un símbolo de lo que hizo Jesús en su sangre se estaba refiriendo Pablo? Y ustedes saben lo que había en el santuario, que había un atrio exterior, un muro de separación. ¿Para quién? Para los gentiles. Para los gentiles. Ahora,
yendo a lo que dice el hermano John, vamos nosotros luego al conflicto que había en la iglesia de aquellos que habían aceptado a Jesús, pero querían seguir bajo las ordenanzas judías y querían enseñar e imponer eso también a los gentiles. Y me llama la atención que, teniendo en cuenta que el Señor derribó el muro de separación en los méritos de su sangre y les puso la analogía al pueblo, a los gentiles, de ese muro de separación que había en el santuario terrenal, y dijo, ya no se necesita eso, hay que tumbarlo, porque Jesús en su sangre ha hecho de los dos pueblos uno solo. Me llama la atención que en el Concilio de Jerusalén, el versículo, vamos a leer desde el versículo 8, Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, está hablando Pedro, de su experiencia con Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Qué interesante esto. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, y nuevamente menciona los principios, que por la gracia, esa expresión, esa palabra me sacude, me parece hermosa, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y entendiendo eso, ahora dice que tumbando la muralla de separación que había allá, en Efesios 2, 14 al 18, en el versículo 19, ahora Santiago dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos y de fornicación. Ahora yo me pregunto, o sea que, tremendo esto, yo no sé cómo la gente llega a unas conclusiones tan equivocadas. O sea que el Señor dio un modelo de salvación para los gentiles y otro modelo de salvación para los judíos. A los gentiles se les pide una cosa y a los judíos otra, por favor. O sea, qué locura de verdad, porque definitivamente estamos trayendo todas las ordenanzas del viejo pacto y colocándolas en el nuevo pacto como un modelo de justificación y de salvación por obras. Había un modelo como los gentiles podrían entrar al antiguo pacto, ¿no? Y era traer la circuncisión, y ese no es el método que nuestro Salvador puso para nosotros. Nos deja en claro que es otro tipo de forma, otro tipo de sistema. Claro. Exacto, para nosotros, por ejemplo, el Salvador no estipuló la circuncisión para los gentiles, pero todo el que es gentil y lo recibe a él, ahora el Señor habla del bautismo. Qué interesante, ¿no? Ahora el Señor tiene el bautismo, nuevas ordenanzas para el nuevo pacto. Y que todos tienen que bautizarse. No solamente los gentiles. Bueno, yo quería resaltar dos cosas de lo que leyó el hermano Henry, ¿no? Que leyó Hechos de los Apóstoles, Hechos 15:10, que dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, aquí los apóstoles reconocen, pues, que realmente ellos tampoco guardaron bien la ley de Moisés, ni la ley ceremonial, que es algo que ni ellos podían llevar. Y yo veo que pasa lo mismo, o sea, muchos de los que predican el tema de la fiesta reconocen que ellos todavía tampoco las están guardando, o que no las guardan bien. Entonces están haciendo lo mismo que denuncian los apóstoles. O sea, ¿por qué colocar sobre los hermanos un yugo que ni ellos mismos están haciendo bien? Que no han podido llevar, ni los judíos originales lo pudieron llevar, y mucho menos nosotros o sea, ni los judíos originales que vivían en su propia nación aislado, con sus propias leyes, pudieron guardar bien. ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros que vivimos bajo otras naciones y en otras leyes que son contrarias? O sea, estamos colocando una carga sobre la gente que los va a hacer más miserables. Y el otro texto, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. O sea, vuelvo a hablar de la santidad. Y lo interesante de este versículo es que aquí está diciendo
Pedro está diciendo que los gentiles de Cornelio fueron santificados, o sea, purificación es santificación, son sinónimos. Fueron santificados por la fe y que no se necesitó de la ley de Moisés para santificar. O sea, vuelve a decir lo mismo, la ley de Moisés no santifica. La ley de Moisés, los animales no pueden quitar los pecados, la sangre de los animales, ni los días de la ley de Moisés santifica. O sea, realmente dice aquí que la santificación es por la fe, porque cuando dice que un yugo que ellos no podían poder guardar, es que realmente esa ley de Moisés no los santificó ni los ayudó a santificarse. Por eso es que Pablo mismo lo dice. Cuando Pablo habla de esto en Filipenses, él dice, yo era, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, etc. Él menciona un montón de cosas y dice, todo esto es estiércol. Así yo lo leo. Lo leo porque él lo dice así, todo eso que era para mi ganancia, lo veo que es estiércol. Y lo tengo que seguir viendo como estiércol para poder ganarme a Cristo. O sea, él mismo está diciendo que eso es incompatible con Cristo. Que si yo no considero que eso es estiércol, entonces no he ganado a Cristo, ni a la justicia que es en Cristo. Entonces, bueno, son palabras fuertes, pero no las digo yo, las dicen los apóstoles que estuvieron con el Señor. Algo para finalizar, hermanos. Algo para finalizar muy interesante de lo que leyó el hermano John, y es algo en lo que he venido meditando ya hace bastante tiempo, y es lo siguiente. Después de que se llevó a cabo el concilio de Jerusalén en Hechos 15, se pusieron de acuerdo todos y se delegaron, se hicieron cartas para enviar para todas las iglesias de los gentiles. Pero me llama la atención que Santiago dice algo interesante en el versículo 28, hablando del acuerdo al que se llegó en el concilio de Jerusalén. Dice que no fue un acuerdo de hombres. Y esto es bien interesante, no fue un acuerdo de hombres. Hechos 15, 28. Dice lo siguiente: pues ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, la sangre de ahogado y de fornicación. Si os guardareis de estas cosas, bien haréis, pasadlo bien. Ahora, qué interesante que ese concilio y las decisiones que se tomaron en el concilio no fueron decisiones simplemente de los apóstoles, fue la decisión del Espíritu Santo. Amén. Fue la decisión del Señor. Y eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Porque muchos podrían decir, no, fue que los apóstoles tomaron esa decisión. No, fue la decisión del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Y definitivamente, hermanos, definitivamente, establecer algo que dijo el hermano John, que está en Filipenses 3, versículo 4 en adelante, hasta el 9. Pablo en Filipenses 3 habla de las dos justicias. Y eso es bien interesante. Habla de las dos justicias. Y Pablo dice que hay una justicia que se basa en la ley. Y esa justicia que se basa en la ley es el mecanismo que el hombre, o el mecanismo por el cual el hombre, el creyente, trata de ser justificado mediante la observancia, ya sea del sábado, ya sea de las fiestas, ya sea de la dieta, de cualquier cosa que quiera ser justificado, ¿ve? Pero ahora Pablo dice que necesitamos recibir la justicia que viene de Dios y se adquiere por la fe en Jesucristo. Y es bien interesante porque esa justicia que se adquiere por la fe son los dos principios: la justicia imputada a su sangre y la justicia impartida a su espíritu. Y no podemos condicionar ni el recibir el perdón de nuestros pecados a través de su sangre, ni el recibir su espíritu a través de la observancia de fiestas. Todo es por la fe, por gracia sois salvos. Amén. Amén. Tengo un comentario con relación a lo del diezmo que se estaba mencionando. El diezmo, pues lo podemos verificar
Cuando se presenta a Abraham entregándole el diezmo a Melquisedec, después que regresa de salvar a los que habían sido tomados cautivos. Abraham es el padre de la fe, y no podemos malinterpretar o pensar que el pacto que hizo Dios con Abraham tiene que ver algo con el viejo pacto. Quiero leerles algo aquí en Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo, voy a empezar desde el 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no la anula para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Para que tengamos claro que ese primer pacto es el pacto en el que nosotros estamos. El pacto de Abraham no es el pacto de Moisés. Ese fue dado 430 años después, y por lo tanto, cuando Abraham da los diezmos a Melquisedec, que también es símbolo de Cristo y del sacerdocio en que Cristo iba a estar participando, nos deja saber que ese diezmo estaba en el nuevo pacto y no en el viejo pacto. Aunque aparezca en el viejo pacto, no fue originario ahí y no tiene que ver con sombra alguna. Era mi comentario. Amén. También Amén. tiene que ver con tiene que ver con 4 siglos antes también. Estamos hablando con, a ver un momento aquí, estaba buscando con Jacob. Jacob menciona también sobre el diezmo. Sí, claro. Así Es que no tiene que ver nada con como lo que ellos están aplicando después, ¿sabes? Amén. Y ese antiguo pacto que se le dio a Moisés no puede anular ese primer pacto que se le dio a Abraham, que como dijo Jeffrey, es el mismo pacto que tenemos hoy día. Un nuevo pacto. Sí. Algo muy interesante, hermanos. Mire, yo creo que ya terminamos. Definitivamente, yo personalmente quiero hacerle, yo creo que el propósito de este panel no es de pronto herir a los hermanos que guardan las fiestas, sino todo lo contrario, ¿no? Que ojalá todas estas verdades que hemos presentado sean un bálsamo para la vida de todas las personas, y que entendamos que si hay algo por lo que hoy en día nosotros debemos estar preocupados, es por tener fe, más que cualquier cosa, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y que entendamos lo que dice Efesios 2:14 al 18, de lo cual hemos hecho bastante hincapié, y es que Jesús anuló el acta, la ley que estaba manifestada en ordenanzas. Y hay algo interesante cuando nosotros queremos seguir observando esa ley, esas ordenanzas del viejo pacto. Pablo dice algo en Gálatas 5:4, que cuando yo lo leí dije, esto es más peligroso de lo que nosotros creemos, porque se puede establecer un sistema de justicia propia basado en la ley, en las obras de la ley. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Interesante esto. De la gracia habéis caído. Nosotros por el Espíritu, está hablando de justicia impartida, por la fe, aguardamos la esperanza por la fe de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es muy fácil desechar la gracia de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 2:21,
Si la justicia viene por la ley, en vano murió Cristo. Bueno, cerramos. Sí, por favor. Bueno, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esa gracia que nos has ofrecido sin merecerla, Señor. Pero ahora permite que a través de la fe podamos aferrarnos a ti, Señor, para poder recibir los principios salvíficos de la justificación por fe que nos has otorgado a través de tu Hijo Jesucristo. Permite que tanto la sangre del Cordero como el Espíritu del Cordero sean una realidad en nuestra experiencia diaria. Y permite, Señor, que podamos en defensa de la verdad, en defensa de la fe, en defensa del Evangelio, poder, Señor, presentar el mensaje de salvación a todas las personas que en estos momentos se están desviando. Permite, Padre, que cada corazón pueda ser alumbrado por tu palabra, que tu Espíritu trabaje poderosamente en cada ser humano que ha sido redimido por tu sangre. Quedamos en tus manos, Padre. Líbranos de arrogancia, de suficiencia. Permítenos comprender que no lo sabemos todo, pero Señor, ilumínanos con tu Espíritu y protégenos para que nunca seamos extraviados de la doctrina de Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final después de escuchar estas interesantes exposiciones del hermano Alfred y el hermano John Fran. Hemos llegado al final y pues queremos invitarlos para un próximo panel que se va a llevar a cabo, en el cual vamos a tratar diferentes temas y vamos a hablar de algunos puntos controversiales en los que nuestros hermanos que aseguran que las fiestas deben ser observadas o los días de fiesta se afianzan, toman algunos pasajes fuera de contexto para afianzar esta posición equivocada. Entonces los invitamos. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Alfred, hermano Claudio, hermano Jeffrey, hermano John, hermano Juan. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Amén.